muchas gracias por la invitación a participar. Es para mí siempre un placer venir a Burgos, por muchas razones, la ciudad, por el entorno, por las personas que aquí encuentro siempre. Y decirles que voy a intentar reducir un poco la intervención, porque vamos un poquito justos de hora, pero también que mi intervención, más que una intervención, bueno, se la he planteado así, muy docta, que no sé si lo conseguiría, va a ser más bien una intervención provocadora. Mi intención es que ustedes discrepen o por lo menos reflexionen y que podamos, si tenemos ocasión, dentro de tiempo, establecer algún diálogo, alguna pregunta que nos permita también buscar un poco más de luz. Bien, el tema evidentemente es un tema complejo, es un tema difícil que requiere pues un poco de reflexión, porque genera muchas dudas, muchas preguntas. He eliminado dos palabras del título de la presentación que habrán visto en el programa, que ponía Cloud Computing, y luego diré por qué. Bien, ¿qué cosas vamos a comentar? Básicamente estas: ¿en qué entorno estamos? ¿Qué instrumentos, qué herramientas legales, algunas ya se han comentado previamente, tenemos para gestionar este tipo de modo de operar con la externalización de servicios en la administración pública? ¿Qué necesidades de gestión nos pueden llevar a tomar o a inclinarnos hacia soluciones de este tipo o a declinarlas? ¿Qué alternativas organizativas o tecnológicas? Tenemos alguna pincelada exclusivamente. Y por último, algunas propuestas que algunas de ellas, insisto, serán por lo menos, cuanto menos, tendentes a la reflexión. Bien, en primer lugar hablemos del entorno. El entorno actual, esta es una de las transparencias en las que, o las reflexiones o los comentarios que uno no puede mantener mucho tiempo vivo, porque el entorno es tan cambiante últimamente que realmente no da para mantener ni siquiera las cifras ni los datos. Pero lo que es cierto es que en este momento estamos viviendo, y vamos a seguir viviéndolo en los próximos ejercicios, una situación en la cual nuestro presupuesto va a disminuir, no se va a mantener, directamente se va a ver reducido. Eso significa menor capacidad de gasto y menores recursos humanos propios, sin lugar a dudas. Por otro lado, lo que no va a cambiar son las exigencias legales, mejor dicho, va a cambiar a más complicaciones que nos van a llevar a mayores necesidades tecnológicas. La ley de acceso es un caso, la ley de firma electrónica, la ley de protección de datos, los temas de accesibilidad u otros que cada día implican una mayor necesidad de recursos, de complejidades, en definitiva nos incorporan mayor incertidumbre, mayor dificultad. Pero además, yo quiero apuntar aquí brevemente que sobre las administraciones públicas en este momento pesa y pesarán de manera creciente una presión social no vivida en los últimos años. Quizás porque la situación económica del país permitía no hacer esa reflexión. En este momento, como decía, leí en un blog hace una semana, lo que está de moda es disparar al funcionario. Bueno, esto es lícito, es comprensible, la situación en la que se encuentra mucha parte de la población española es de tal crudeza que obviamente el mirar a gente que tiene su puesto seguro, unas condiciones salariales o laborales pues razonablemente buenas, obviamente pues es inevitable que la gente los mire con, si a eso le unimos la ya manida idea de que en la función pública se trabaja poco y se vive muy bien, etcétera, etcétera. Bueno, pues está claro que la rebaja de sueldos de los funcionarios ha sido, y perdónenme, bienvenida, bien aceptada por la sociedad española. ¿Eso qué significa? Que hemos de tener muchísimo más cuidado, mucho más atención con los gastos, muchísima mayor responsabilidad en la ejecución presupuestaria, en la ejecución de los contratos. Pero además vamos a contar con mayor presión, mayor vigilancia desde los medios, desde la sociedad en general e incluso desde las empresas. Aquellos concursos que había que pedir por favor que se presentara alguien porque tan solo era un proyecto de 200.000 euros, se han acabado. A 200.000 euros se presenta cualquier empresa, incluidas las multinacionales. ¿Esto qué significa? Que los pliegos son mirados con más detalle, que la puntuación es revisada con exquisitez, que la revisión de los informes técnicos es norma común en todos los procedimientos en este momento, y todo evidentemente condiciona la actuación de los propios técnicos, de las administraciones y en definitiva un poco esa sensación de miedo que ahora nos llega a todos que estamos, o a la gente que
que participamos en algún concurso. Bien, bueno, no solo eso, por hacer un apunte respecto al anterior, puesto que parte de la participación de la organización del curso corresponde a la Diputación de Burgos, fíjense ustedes que incluso estamos poniendo en tela de juicio hasta la existencia de algunas instituciones públicas. Ya se oyen muchas voces por aquí diciendo que las diputaciones provinciales sobran, que es una manera de ahorrar. Suprimamos las diputaciones provinciales. Como decía hace poco Jordi Sevilla en una conferencia, decía, bueno, podemos optar por dos maneras. Si queremos desahogarnos, podemos decir, los funcionarios son unos vagos, aquí no trabaja, estos todos los concursos están amañados, las diputaciones provinciales sobran, aquellos ayuntamientos no existen, el alcalde cobra de más. Y la verdad es que uno se desahoga bien, se queda bien a gusto, pierde la adrenalina, se relaja y dice, uy, qué a gusto me he quedado. Eso es como cuando uno ve la tele, yo porque tengo un amigo que insulta directamente a los que aparecen ahí, a los personajes. Y digo, la verdad es que, no sé, parece un poco... Pero es verdad que se desahoga y la verdad que si a mí me da igual, si ya sé que no me ven, pero me quedo de bien. Pero así no resolvemos problemas, nos desahogamos, no está mal. Pero resolver problemas se hace de otra manera. Normalmente se hace con un ejercicio de reflexión, con menos frivolidad, se pierde menos adrenalina, quizás a veces se gana, pero realmente es el camino para resolver cuestiones. Nos va a tocar vivir tiempos de enorme dificultad y mucha reflexión. Bueno, pero si esto es así, yo creo que no es discutible. Por otro lado, la complejidad jurídica cada día es mayor. Este país, decía un ilustre jurista, debería aprobar una norma por la cual cada vez que se aprueba una ley, una norma, debe desaparecer otra, porque es materialmente imposible saberse todas. Luego disponemos, a mí me perdonen, yo soy físico de formación académica, soy doctor en geografía, por lo cual es evidente que no tengo nada que ver con los letrados o los abogados, con quienes comparto muchas amistades y muchísimas discusiones. Es evidente que para mí, por lo menos, que la técnica legislativa del país, cuando menos yo la califico de perversa, si no de mala. Porque eso de que cuando uno, aprovechando la ley de presupuestos del Estado, presupuestos generales del Estado, modifique 47 leyes en 3 disposiciones adicionales, es fantástico. Imagino para la tercera ley, los presupuestos. Pero para los demás humanos que tenemos que mirar los contenidos de la ley, nos dedicamos a comprar libros y mirar publicaciones de segundos profesores universitarios que se dedican a hacer textos refundidos y explicaciones al margen. Para alguien de ciencias como yo, es incomprensible. Si uno modifica algo, modifíquelo y publíquelo íntegramente en su contenido. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que uno puede estar razonablemente ocupado simplemente leyendo el boletín. Un amigo arquitecto decía, yo si leyera el boletín no podría vivir, no tengo tiempo más que de ver las normas para luego poder intentar aplicarlas en los proyectos de construcción que hago. Pero además, en el caso de los contratos, que es un poco el tema que yo traigo aquí, tenemos una normativa estatal y como casi todo en España, luego lo convertimos en normativas autonómicas que tratamos de perfeccionar la adaptación al entorno específico de nuestra comunidad autónoma. Y por último ya tenemos la adaptación de las propias entidades locales en algunos aspectos. Sin citar ya, ¿verdad?, que la protección presupuestaria, la aprobación del presupuesto, a veces condiciona el modo en el cual algunos aspectos relativos a la contratación quedan fijados respecto de esas dos normas. Y ya el colmo viene por la línea de los proyectos que en tecnologías de la información es habitual que contemos con proyectos que vienen determinados por otra entidad con una financiación finalista, los cuales tienen su propia normativa de presentación, de ejecución y, por supuestísimo, de justificación. Incluyendo en esto la solicitud de manera exclusiva mediante procedimientos telemáticos, como ocurre con el Pacto, o los proyectos del Ministerio de Investigación y Ciencia o el caso del Ministerio de Industria. Toda esta complejidad no hace nada más que dificultar, en definitiva, la tramitación. Evidentemente, lo que pretenden esta serie de normas es garantizar los principios de igualdad, transparencia, sin duda, no digo esto. Pero desde la óptica de un gestor que parte de que esos supuestos se van a cumplir, todo esto no acarrea nada más que mayores complicaciones, mayores trabas, mayores tiempos para la contratación. No me extenderé, pero diré a modo de ejemplo que me extrañaría que hubiera alguien en la sala que no tuviera en la cabeza en este momento un ejemplo que dijera
aquello de que con la aprobación del presupuesto, la incorporación de remanentes o la incorporación física a la contabilidad del presupuesto del año anterior, la aprobación de un expediente de contratación, la publicación, en definitiva la adjudicación y la perfección del mismo en un contrato, y por tanto el comienzo real de la ejecución del proyecto, estemos en octubre, pero que en noviembre, si tiene algún tipo de financiación, hay que certificar. Por lo cual podemos básicamente invertir 9 meses, 10 meses en conseguir firmar un contrato, un concurso y ejecutarlo, y tener 2 meses de ejecución. Los principios de economía dicen que no parece muy razonable. Bien, pero desde la óptica de los servicios tecnológicos, no me extenderé porque estos temas, por ejemplo, les ocurren también a la gente que trabaja en vías y obras, ¿verdad? Pero nosotros tenemos unas dificultades adicionales. Ellos tienen unas, nosotros tenemos otras. Y las nuestras tienen algunas peculiaridades que han derivado además en derechos reconocidos en la ley y por tanto exigibles. En el modo de exigencia yo tengo ahí mis dudas personales de cuáles, pero bueno, esto sería objeto de otra ponencia. Entre otras cosas, el 24/7. Garantizar 24/7 con la seguridad jurídica que es exigida en la ley para ello no es nada fácil, no es trivial. Una plataforma como Portal, que en España tendría que haber 17/6 más 42 plataformas de ese tipo, pues bueno, no es fácil de mantener. Yo creo que usted lo sabe bien, no es fácil mantenerlo 24/7. El problema de la interoperabilidad de los estándares, de acuerdo con los esquemas, están muy bien, pero los esquemas, cuando uno los lee o participa en la elaboración de los mismos, se da cuenta que al final pues son muy generales. Llegar a la particularización y a la obligación de que determinadas operaciones se exija la comunicación entre sistemas es complejo. Nos aburrimos de ver por los periódicos cómo en aspectos tan vitales como son los sistemas sanitarios o los sistemas judiciales no se comunican entre sí ningún sistema. Algunos causan alarma social importante, casos como temas judiciales en los cuales determinadas personas no han estado recogidas por la policía porque el sistema judicial de una u otra comunidad no se conecta y por tanto son absolutamente islas independientes. Pero es que esto no es fácil. Es fácil de decir, es fácil de dibujar en la pizarra y muy complejo de llevar a la realidad. Adicionalmente a eso, el problema de la gestión tiene dos vertientes desde mi punto de vista en la parte de servicios tecnológicos de difícil solución. En primer lugar, la gestión del personal, asunto de difícil solución en cualquier ámbito de gestión de la administración pública. Tiene muy difícil solución. Los mecanismos de funcionamiento son tan radicalmente distintos a los del mundo privado que no existe parangón posible, no cabe. Entonces cualquiera que conozca la administración es consciente de lo que estoy diciendo, de las dificultades que incorpora o las dificultades que tiene trabajar con gente que afortunadamente no son muchos, pero gente que no quiere trabajar o que incluso es mejor que no venga. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Sería mejor que no viniera, molestaría menos. Pero por otro lado, la propia maquinaria administrativa para desarrollar servicios y prestar servicios tecnológicos no es lo más apropiado. Los ritmos, las velocidades, los lenguajes son tan distintos que a veces tenemos ciertas dificultades de entendimiento. Pero además, la capacidad de adaptación a los ritmos tecnológicos nos plantea tiempos distintos entre lo que es el natural desenvolvimiento de la administración pública de lo que la tecnología nos lleva. La evolución de plataformas, aplicaciones, servicios terceros, sin más lejos. El último reciente cambio de versiones de la plataforma RobaFirma ha supuesto un quebradero de cabeza para muchísimas administraciones que tenían funcionando ya los servicios. Pero, ¿qué decir del cambio de versiones de sistemas operativos? Citaré simplemente el cambio de versión al Windows 7 o lo que supuso en otras versiones, que es la plataforma que Desktop en general tiene las administraciones públicas. Pues bueno, pues es un problema. La versión de Office, ¿qué decir? La incompatibilidad o la instalación de componentes para garantizar compatibilidad entre diferentes tecnologías o diferentes tipos de formatos y de ficheros. Creo que luego alguien nos dirá algo más de esto. Todo esto hace que la gestión se vuelva compleja. Y para eso, históricamente, lo que ha ocurrido es que la administración pública ha vuelto los ojos al mercado privado en la búsqueda de ayuda, de colaboración, de contratación, de subcontratación para resolver estos problemas. Y de ahí que esas dos palabras cloud computing
las haya eliminado del título, las lleve aquí diciendo Cloud Computing, ¿qué es esto del Cloud Computing? ¿Qué es eso de los servicios en la nube? Esto tan bonito, es tan angelical. Pero en definitiva es más de lo mismo que hemos venido haciendo. Es decir, hemos hecho sistemas de hosting para aplicaciones y para servicios web, hemos hecho soluciones de housing, hemos hecho desarrollos y mantenimientos, partes de servicios. Yendo a la pirámide que tienen ustedes a la derecha, que es justamente invertida en la lista de los servicios que pongo a la izquierda, sería la plataforma hardware, obviamente nadie fabrica el hardware, los sistemas de virtualización, es decir, la concentración en un hardware capaz de diferentes servicios y servidores, o las infraestructuras. Obviamente nadie se plantea en este momento cablear, sino contar con infraestructuras compartidas servidas como servicios o plataformas, e incluso soluciones, incluso, como hice un ejemplo antes, como aplicaciones y servicios que son suministrados a la administración pública como tales, como servicios. Es decir, muchas de estas cosas del cloud computing las hemos venido viendo en los últimos años bajo otros nombres, un poco menos bonitos y quizás en español, pero no es una revolución tecnológica. Sin embargo, sí que puede suponer una revolución en la gestión, dependiendo qué nivel de esa pirámide estemos aspirando a utilizar y para qué tipo de servicios. Es evidente que la presentación de Portal nos incorpora un cambio cultural importante, y es que los procesos, el soporte, la malla de soporte del proceso de licitación no está en casa. Mucha de la documentación no está en el ayuntamiento o en la diputación, está en una entidad con la que tenemos un acuerdo, un contrato, unas condiciones. Por tanto, esto sí que es distinto. No es tanto las cuestiones tecnológicas, sino el modo de trabajo. Pero hagamos algunas consideraciones. ¿Por qué se desarrolla el cloud computing? Porque todos tenemos conexión a banda ancha. Ya lo ha dicho claramente José Luis. Dice, no, tengo aquí banda ancha, pero tengo 3G. A todos nos ha parecido bien. Solo que me van a permitir una pequeña detalle, y es que estamos en Burgos. Entonces, cuando uno va a Sevilla, o a la provincia, o qué decir Alemania, pero también va a Barcelona, ciudad, pues esto está bien. Pero cuando uno viaja por la España interior, por la España de las provincias de 200, 400 municipios, con localidades muy pequeñas, se da cuenta de que las coberturas, de que la calidad de la banda ancha, pues ni es banda ni es ancha. Entonces, esto no debemos magnificar algunos servicios para algunas entidades. Sí es válido para algunas otras, pero es imposible para algunas entidades pequeñas, entidades locales. Piensen que yo vengo aquí también hablando desde la unidad técnica de la FED. Pero además, cosas que tienen buenas, no hay que comprar hardware, licencias, sistemas operativos, hay que pagarlos solamente, nadie regala nada. Pero sí que es verdad que permite que soluciones complejas estén accesibles para organizaciones pequeñas. Esto es algo que habitualmente las diputaciones provinciales vienen haciendo con los ayuntamientos. Y luego tenemos aquí datos que voy a pasar rápidamente. Por ejemplo, el 1 de julio, muy recientemente, en Sevilla se ha inaugurado un centro de cloud computing en España, donde participa Microsoft, Vodafone, otros partners de esa naturaleza. Veremos servicios orientados a la pequeña y mediana empresa. Básicamente, ¿qué pretende Microsoft? Pues que, un poco siguiendo la estela de Google, que no compremos y que no instalemos el Office en los ordenadores, que es una gran noticia, al menos para mí. Llevo 3 instalaciones en este año, sino que utilicemos el Office en la distancia, un poco al estilo de lo que plantea Google. Todavía no tenemos muy claro qué precio, porque esto de Google, de que digamos, yo tengo mi correo en Google, pues yo les digo que no, que el mío no lo tengo en Google. No me parece mal, solo que tengo algunas dudas. Pero además de que lo tengo allí, es gratis. Lo que pasa es que ya empiezo a ver algunos anuncios y digo, ¿es gratis? ¿Hasta cuándo? ¿Y de qué manera? Y si deja de ser gratis, ¿cómo recupero? En fin, veremos algunas dudas que nos plantea estas cosas. ¿Qué beneficios podemos encontrar rápidamente en el cloud computing o los servicios asociados a él? Pues hombre, en principio la flexibilidad. No necesito más que un PC y una conexión de banda ancha. Entonces puedo rápidamente aprovecharme de aspectos tecnológicos, la flexibilidad en el uso,
en aspectos organizativos o incluso en la utilización de recursos humanos, muy rápida para poner en marcha soluciones. Puedo distribuir las inversiones. Digo distribuir, no ahorrar. Nadie piense que esto es decir, no, es que esto no cuesta, sí que cuesta. Otra cosa es que se pague de una manera distribuida en el tiempo. Tengo cierta facilidad para integrar servicios, tengo una disponibilidad mediante la conexión de banda ancha anyway, donde esté. No requiero servidores, son externos, están en otros sitios, no requiero yo. Puede ser una implantación más rápida, puede ser. Las actualizaciones, es verdad, se hacen centralizadas, son más sencillas e incluso reduce el consumo de energía. Pero tengo otras dudas, otros problemas, ¿no? Otras dificultades. En algún caso puedo generar esto cierta dependencia de los proveedores de servicios. Hay una duda aquí, las personas que levantan voces contra esta nueva ola en el tema de los servicios en la nube, dicen, vamos a ver, si yo coloco todos mis servicios en manos de Google en la nube, si Google decide cambiar de política y si se fusiona, no sé, vamos a decir recientemente, si Skype es comprado, como ha sido, por Microsoft, ¿qué pasará con las cuentas? ¿Los servicios premium dejarán de ser premium o los servicios normales pasarán a ser premium, es decir, de pago, y los premium pasarán a ser super premium, es decir, de mucho pago? ¿O no? ¿O cambiarán? No tenemos muy claro, y además no tenemos claro dónde está el punto de decisión. No corresponde a una política española, europea o incluso americana, sino a veces a otros criterios. Hay cierto riesgo. Hay un riesgo de pérdida de control sobre los servicios desplegados, evidentemente. Incluso a nivel de dirección y coordinación de trabajo, no hablo ya ni siquiera de servicios de la nube, sino en la nube cercana, es decir, en la nube de aquí de Burgos, o con las herramientas de seguimiento y control, con la firma de contratos de Service Level Agreement, cosas de estas. Es imprescindible contar con buen acceso a Internet, si no, es imposible desarrollar servicios de esta naturaleza. Puede haber problemas con datos de carácter personal. Mi opinión personal es que yo jamás pondría información de carácter personal y menos de titularidad pública en servidores que estén fuera del Estado español. Los sistemas jurídicos de protección a los datos personales en otros sitios, en otros países, no son de la misma intensidad y naturaleza que los nuestros. Y no es de recibo que esa información esté situada en otros sitios. Hay servicios en la nube que tienen capacidad de disponer de la información dentro del ámbito geográfico español. Eso es otra cosa, pero sacarlos de aquí a mí no me parece correcto. Por otro lado, dependemos de la calidad de la empresa. Cuando digo la calidad me refiero de que tenga una potencia económica suficiente. Cuando digo potencia no me refiero al tamaño. No pensemos que una empresa pequeña tiene problemas, no sabemos qué nivel tecnológico o qué capacidad para continuar con el negocio puede tener y por tanto que nos dé un servicio con cierta disponibilidad en el tiempo. Pensemos que hoy los procesos de concentración empresarial o de cambio de situación de las empresas son de tal naturaleza que quizás es más seguro una pequeña empresa que una grande. Esto es una afirmación un poco exagerada, pero los procesos que hemos visto últimamente nos hacen ver cómo Sun Microsystems, en la cual pues muchas soluciones de software libre se desarrollaron al amparo de iniciativas dentro de esa empresa, han acabado en manos del gigante Oracle, que es por excelencia la base de datos de pago más referenciada. Por tanto, ¿qué va a pasar con el OpenOffice o con el Java? Todo el mundo, o con MySQL, todo el mundo suspira y detiene la respiración al hablar de ello. No sabemos qué pasará. Bien, esa es una incertidumbre que hay que gestionar. Luego hay servicios y aplicaciones muy especializados que no es tan evidente que puedan ser servicios que graben en la nube. Citaré uno que lo tengo muy próximo y que quizás sea muy llamativo. Servicios de información geográfica complejos no es tan fácil que estén desarrollados bajo un browser, bajo un navegador. No es tan sencillo. Eso requiere algunas complicaciones que todavía están no muy bien resueltas. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, el uso de tecnologías y protocolos seguros, lo cual es imprescindible, hacen también que el rendimiento de las aplicaciones no sea tampoco excesivo. Y por último, yo intentaré acabar para cumplir lo que nunca hago y es ser corto en palabra. Voy a intentar hacer algunas propuestas, o por lo menos algunas reflexiones. Algunas son procedimentales. En primer lugar, hay que garantizar la tramitación de los expedientes. Dice, vaya tontería que dice este señor. Pues sí, pero no es tan fácil. Hay cosas que la contratación de este tipo de servicios, el carácter muchas veces plurianual que requieren, llevan a que la tramitación sea compleja, requiera tiempo
y por tanto nos obliga a planificar la tramitación de los expedientes con un tiempo en muchas ocasiones muy superior al que estamos acostumbrados, y a planificar este servicio para un plazo largo, pensando en que sean soluciones que al menos pudiéramos incluso prorrogar y por tanto rentabilizar ese proceso. En segundo lugar, hay que anticiparse a los problemas. Los criterios de los pliegos son importantes. Parece una pregunta, pero no lo es. A mí me gusta que estén claros no solo los objetivos, que deberían ser de aplicación de una fórmula tal cual. Todo el mundo debe saber calcularse los puntos que obtienen una situación, al menos en los criterios objetivos. Pero incluso en los subjetivos. Los objetivos no van a decir, y la memoria técnica 43 puntos. Oiga, no. Esto, incluso por la seguridad que aporta al que debe hacer el informe, decir, no, mire, es que yo al equipo de trabajo le doy 7, pero al desarrollo tecnológico o a la metodología hay que hacerlo de otra manera. Por supuesto, ahora ya yo creo que esto sí que ya todo el mundo lo hace, es utilizar pliegos administrativos tipo o pliegos técnicos, yo diría, cuanto más cortos, más sencillos, más claros, mejor. Sobre todo se trata de identificar de forma sencilla y clara lo que se requiere y no otra cosa. Yo aquí diría dos cosas. Se trata sobre todo de adjudicar para trabajar, no para discutir. Leí hace poco una afirmación dura. Es decir, no hay que dejar los pliegos en manos de secretarios o interventores. Los pliegos no son para discutir. Que estos señores valen para ello y lo hacen muy bien y tienen unos conocimientos y una experiencia extraordinaria. Son para ejecutar un proyecto, son para trabajar. Si vamos a empezar a pensar que esto es para discutir, nos ponemos como siempre en una situación defensiva en la cual intentamos poner las máximas garantías para nosotros en el pliego y en la ejecución y el perfeccionamiento del contrato, de manera que al final lo que ponemos es al proveedor contra la pared. Yo diría que aquello que son, no sé, pliegos con cartas a los Reyes Magos, somos muy mayores. Hagamos pliegos que sean razonables y que luego razonablemente se exija su cumplimiento. Diré un ejemplo. Hace poco, un pliego superior a 3 millones de euros, 5 millones de euros creo que era, se pedía la inscripción de medios y se pedían los currículums de las personas que iban a formar parte del equipo. Ese es un proyecto que cuando se hizo el pliego se publicó, se presentaron las ofertas, hubo un proceso de análisis de los mismos. Como ustedes comprenderán, es un proyecto difícil de ejecutar, de adjudicar y largo en el tiempo. Cuando se ha adjudicado, se ha firmado el contrato y se ha empezado la ejecución, los currículos vitae que venían en la oferta no están. Unos ya no están en la empresa grande, ya no están. La rotación en las empresas grandes, iba a decir una consultora, que me va a caer el nombre, es superior al 30% anual. Descontando a los grandes directivos significa que cada 3 años la empresa es nueva, tiene dirigente distinta. Esos no estaban, algunos. Otros sí estaban, pero obviamente no estaban así. Estaban esperando a ser incorporados a otros proyectos que surgieron en ese terreno. Por tanto, están en otros proyectos de los cuales no van a salir. Y finalmente, ¿qué pasó? Pues que algunos fueron ellos, otros fueron otros compañeros de la misma empresa, entiendo que de perfiles similares, pero otros fueron a que no saben quiénes. Pues algunos currículos que presentaban otro competidor en su adscripción de medios que fueron fichados. Claro, el licitador que quedó excluido porque su equipo, además en este caso concreto, su equipo fue peor valorado que el adjudicatario, no salía de su asunto. Entonces, por favor, pidamos lo que sea razonable. Pidamos perfiles, no currículos. Y exijamos los perfiles. Exijamos que si hemos dicho que para esto es necesario y está valorado una persona con 10 años de experiencia, nos venga una persona con 10 años de experiencia y pongamos una cláusula que nos permita cambiar y ejerzamos esa cláusula para cambiar esa persona si no cumple con lo que de él se espera. Bien. Por otro lado, hay que hacer las cosas de manera que se puedan seguir. Es importante que los contratos se puedan controlar. Los contratos y su externalización más no son patatas calientes a los cuales le dotamos de una cantidad presupuestaria importante. Decimos, mira, tenía un problema, se lo adjudico a este señor, ya no tengo problema. Pues no, esto no es así. Ahora tenemos dos problemas. El problema que ya teníamos y controlar a este señor. Y el que piense de otra manera se ha equivocado. Entonces, los contratos que no se persiguen y que no se sigue la ejecución del mismo son siempre un fracaso. A veces son un fracaso nosotros también, pero estos son seguros. Por tanto, esforcémonos en ello. En segundo lugar,
aquel que piensa que las empresas son nuestros enemigos y que además se forran con lo que le acabamos de dar, una de dos: o tiene conciencia de que su pliego está mal valorado, que lo cambie, o está equivocado plenamente. O desde dentro somos capaces de darle soporte al proveedor para resolver sus problemas, o el contrato no se ejecutará adecuadamente, ni podremos exigir que el licitador, que el adjudicatario, cumpla lo que tiene previsto. Muchas veces no somos conscientes de que desde dentro los problemas son de tal naturaleza, el coste de fricción, la impedancia, en términos físicos, que tenemos en las administraciones públicas es de tal naturaleza que muchas veces hace imposible la ejecución de los proyectos. Os he comentado en numerosas ocasiones esto. Si no facilitamos el trabajo a los proveedores, especialmente en la externalización de servicios, no va a ser posible. Aún más, si son un poco pillos, van a aparecer en nuestra puerta de despacho y decir: jo, yo ya te haría lo que dije, pero si es que no puedo, ves, es que fulano no me hace caso, el otro no me ha contestado y este no ha venido a la reunión. Entonces, bueno, y uno puede llegar un poco a la sensación, a la pesadumbre, es decir, este hombre tiene razón, no se puede ejecutar. No, vamos a ver, orden, pongamos las cosas previamente, adecuadamente, exijamos la responsabilidad de cada una organización, facilitemos las cosas y exijamos el cumplimiento. Se trata, como decía antes, hay que hacer adjudicaciones para trabajar, no para discutir o para regalar. Bien, y algunas consideraciones finales. La externalización es inevitable, no tiene solución. Todas las administraciones utilizan este modo de gestión, de una u otra manera, en una escala, en un nivel de la pirámide que hemos dibujado antes u otro. En algunos servicios arriba, en otros servicios en medio. Es decir, esto no es una norma que haya que seguir al pie de la letra. Señores, yo soy el mesías de la externalización. He venido a decirles a ustedes que deben externalizar todo. Pues no. Las cosas sí, unas cosas con intensidad media, otras con alta, depende. ¿Depende de qué? Depende de las posibilidades, depende del tipo de servicio, depende de las ofertas del mercado, depende de las garantías, depende de muchas cosas. Y eso exige una reflexión previa antes de decidir qué externalizo, en qué medida, de qué manera. Y además depende en muchas ocasiones de la propia situación de la entidad local que lo plantea. Hay que desarrollar mecanismos de seguridad y confianza, pero no PKIs, que ya están hechas. Me refiero a mecanismos entre la institución y la empresa. Eso significa procedimientos de dirección, de coordinación, de seguimiento, de control, indicadores, medios por los cuales la empresa se encuentre satisfecha del resultado que obtiene por el contrato y nosotros también como titulares de los servicios públicos. Por tanto, para mí es importante, yo, hablando de subcontratación en vez de externalización o de cloud computing, yo llevo muchos años diciendo que lo que uno no debe subcontratar es el conocimiento. Uno puede ir al Corte Inglés y decir: mire, yo quiero un ordenador de estas características, o ir a Telefónica y yo que me instale una VPN de esta naturaleza, o ir a un servidor, un servicio como el de Portal y decir: oiga, yo quiero utilizar una plataforma de licitación. Bien, pero como digo muchas veces, uno lo que no puede ser acostumbrado es decir: mire, es que tengo un problema, yo quiero, quiero una chaqueta de conocimiento de licitación electrónica. Dice: pues mire, me han llegado, venga la semana que viene a ver si han venido, pero de momento de esas no tenemos el Videotucci y esas cosas, pero de esas que dice usted de licitación electrónica no tenemos. Vaya usted primero, estudie su problema y luego ya hablaremos. Por tanto, no pensemos en subcontratar el conocimiento, que eso es perder capital público, y eso sí que esperemos. Insisto en facilitar las cosas para rentabilizar los contratos. Los pliegos son básicos para evitar problemas posteriores y además debemos intentar buscar continuidad y mejora progresiva en los servicios. Y al final esto muchas veces se resume en aquello del sentido común. Lo que no es rentable no es posible, y si conseguimos un 40% de baja, que se ha citado por ahí, a mí me va a perdonar, pero yo voy a decir dos cosas. Una, o antes alguien estaba cobrando indebidamente por un servicio más de lo que correspondía, o dos, nos van a engañar. Porque si está infravalorado ese servicio, no tengan la menor duda que eso no funcionará. Las cosas tienen que ser razonables. En la vida en general, el sentido común se ha de imponer y las cosas tienen que tener su precio para que tenga un servicio adecuado. Otra cosa es que exijamos por parte del proveedor el pago adecuado, en los plazos adecuados, en las condiciones pactadas, y nosotros el cumplimiento y la prestación del servicio en los términos acordados y con las máximas calidades. Pero salir de ese entorno
señores, no nos engañemos. Las ofertas de los mercadillos, pues a veces sí, y a veces resulta que el producto era robado. Yo me inclino a pensar que lo razonable siempre está bastante ajustado a las cosas razonables, realmente a lo útil. De todas maneras, y por cerrar aquí, diré lo último, con poco se puede hacer mucho. Hace un tiempo me llamaron para hablar en Cuenca sobre la gestión de los recursos públicos y unos días antes, como suelo hacer, cambié el título de la ponencia y le llamé la gestión de la miseria. Y cuando la gente lo ve, dice, ¿qué dices? Pues sí, las administraciones públicas muchas veces, pese a que la gente se crea, gestionamos miseria y a veces no se gestiona mal. Y yo siempre me gusta decir que con poco se puede hacer mucho, que no hace falta inversiones millonarias para algunas cosas. En carreteras, lamentablemente, esto no es así, pero en nuestro entorno, con mucho dinero se puede hacer mucho, pero con mucho dinero se puede hacer muy poco, y experiencias tenemos recientes vividas importantes. Muchísimos proyectos millonarios han sido fracasos absolutos, y experiencias modestas han sido éxitos brillantes. Yo insisto, cuando alguien dice, es que mi presupuesto es bajo, da igual, imagínate más cosas, piensa, busca, y seguro que puedes hacer cosas importantes con pocos recursos. Muchas gracias.